el día de hoy tengo el privilegio de presentar a la doctora Adriana Basali, quien es especialista en medicina interna, cardiología y máster en Business Science de la Universidad Fernando Pessoa de Portugal, que nos va a hablar sobre estenosis aórtica desde el diagnóstico, manejo y decisiones terapéuticas en la era del TAVI. Doctora Adriana, bienvenida a esta reunión y muchas gracias por participar en este espacio académico del Colegio Colombiano de Hemodinamia. Muchas gracias pela invitación. Com muito gosto estou aqui hoje. Good night, colleagues from Colombia. First of all, I'd like to thank you very much for the invitation. I'm very glad to be here with you. And to start our class today, I'd like to share with you my conflicts of interest. I am Adriana Basali, cardiologist, clinical cardiologist, and the medical manager of Edwards Life Sciences Latin America countries. Today, I'd like to talk with you. I'd like to share with you some relevant topics related to severe aortic stenosis patient journey. So, I will introduce you Sir Eustáquio, 73 years old, has comorbidities, hypertension, coronary artery disease, CABG insert in 2013, and chronic kidney disease, creatinine clearance of 42 milliliters per minute. Clinical manifestation. Sir Eustáquio has arrived at the emergency department with dyspnea, NIHA 3, pre-frail, with depressive symptoms, progressive worsening, echo finds, ejection fraction is low here, 37%. Myocardial strain, another parameter of echo, is low as well. The cutoff is 18. Mean gradient is less than 40 millimeter of mercury. Mean gradient here, 25.53 millimeter of mercury. But 2 years ago, the patient has arrived at an office of one with no symptoms, asymptomatic. He was undergoing a cataract surgery evaluation, also a pre-frail patient with depressive symptoms. By that date, a clinical classification C1 of a severe aortic stenosis. So, as we see here, the patient has already had severe aortic stenosis diagnostic without symptoms, and the mean gradient was higher than 40 millimeter of mercury. A surgical risk score was low by that date, 3.2%. The ejection fraction was normal, 65.3% was normal. The mean gradient was 51 millimeters of mercury, and the valvular area was 0.8 centimeters square. The myocardial strain has already been low. And now let's come back to the current history. A summary of the case. A patient presents with severe aortic stenosis, symptomatic, high surgical risk, and a reoperation. Remember, a CABG in 2013. Clinical classification D2 with a high surgical risk score, 8.2%. So let's begin our discussion tonight.
Clinical classification. First of all, let's remember the clinical classification of aortic stenosis. There are 4 stages. Stage A means that the patient is at risk to develop a valvular heart disease. Stage B means mild or moderate disease. Stage C, patients are asymptomatic, and stage D, all the patients are symptomatic. Examples of the stages A, bicuspid valve or aortic valve sclerosis. Stage B, mild and moderate aortic stenosis, as we saw before. Here, the mean gradient is below 40 millimeters of mercury in stage B. Examples of stage C, patients are asymptomatic and the C1, the ejection fraction, is normal. C2, the ejection fraction is less than 50%. Stage D1, the classic severe aortic stenosis with high gradient, higher than 40 millimeters of mercury, and the aortic valve area less than 1 centimeter square. D2, D3, low flow, low gradient aortic stenosis with ejection fraction less than 50%. D3, low flow, low gradient with normal ejection fraction. Why are these findings so important to discuss here? What are the indications for intervention? Let's check the current American guidelines of 2020. Here, Class 1 of a recommendation by American College of Cardiology guidelines, stage D1, that we mentioned in previous slide, the classic severe aortic stenosis with high gradient symptoms, and here AVR, aortic valve replacement, is indicated. Class 1, stage C2 and C1. But remember, C1 only if other cardiac surgery will happen. But C2 is indicated because the ejection fraction is low, is less than 50%. Stage D2 and D3 are class 1 of recommendation as well. Remember that both are low flow, low gradient aortic stenosis. That's the normal, the D1. But if you have mean gradient less than 40 millimeters of mercury, you have low flow, low gradient aortic stenosis. Again, class 2A. Let's see. Class 2B. I will summarize in the next slide. You can see here a summary, very easy to understand, the class of a recommendation. Class 1, valvular area less than 1 centimeter square with symptoms and low ejection fraction. Can be D1, D2, D3, C2. Remember that only in D3 we don't have low ejection fraction. Class 2A, patients are asymptomatic with normal ejection fraction, C1, but exercise test is abnormal or BNP is increased. 2B,
the patients are also asymptomatic, but the exercise test can be abnormal, but it's necessary to identify a progressive decrease in left ventricular ejection fraction on at least 3 serial imaging studies to less than 60%. Our patient was classified as D2, and D2 we can indicate a dobutamine stress echo. In this case, the stroke volume increased after the dobutamine infusion. It means that contractile reserve is present and the prognosis is better than if not. You can perform a dobutamine stress echo only in D2 patients where two possibilities will occur. First, contractile reserve is present and valvular area is less than 1 centimeter square, and the mean gradient is higher than 40 millimeter of mercury. So in this case, true aortic stenosis, a severe aortic stenosis is present. But if valvular area is greater than 1 centimeter square and the mean gradient is less than 40 millimeter of mercury, you have a moderate aortic stenosis, and in this case, valve replacement is not indicated yet. On the other hand, if contractile reserve is absent, you can indicate a calcium score in CT, and if it is greater than 2000 in men or 1200 in women, a severe aortic stenosis is present. So, types of intervention. It can be TAVI or open surgery. And it is necessary to consider complications of both types of intervention, the age of the patient, and the surgical risk. It's not necessary anymore. TAVI or SAVI, we should consider the age of the patient because surgical risk is not the decision-making factor anymore. I mean in the new current guidelines. And the new ACC guideline is not so new, but it is from 2020, as we see here, considers the patient age for aortic valve replacement, not more surgical risk, and patients older than 80 years old should receive TAVI. Patients between 65 years old and 80 years old can receive both TAVI or SAVI, and the heart team will decide the final. Less than 65 years old, SAVI open surgery is recommended. Again, a summary of 2020 American guideline. In Europe guideline from 2021, patients older than 75 years old, TAVI should be considered. Patients less than 75 years old can receive SAVI, and the heart team and other aspects should be considered. And in Latin America, we have a guideline, a statement, and they say that the patients older than 75 years old
should receive TAVI as well. Complications of both types here. For open surgery, cardiac surgery, kidney and bleed complications are common as stroke as well. For TAVI, pacemaker and leak can occur. In this case, we indicated TAVI because the patient was a high-risk patient, a high surgical risk patient, and a CT. We have a CT before the procedure. It's mandatory to ask for a CT for TAVI. And I think that here our interventional cardiologists colleagues could comment more about CT pre-procedure and types of prosthesis. Vascular access as well. The procedure, the patient has received a balloon expandable valve. There are two types of valve for aortic stenosis, transcatheter. Self-expandable valve and balloon expandable valve. Balloon expandable valve we call Sapien 3, and it is a great valve and with less, the valve has less pacemaker complications and the less leak as well. But I think that our colleagues can comment more about the difference between the valves. After the procedure, the mean gradient was 2 millimeters of mercury, and the patient has received some recommendations and returned to the office in 30 days. And he was very, very well. So thank you very much for your attention. I will be here and I'm very, very, very anxious to hear from you, your questions, considerations, comments. Bye. Gracias, doctora, por esta conferencia. Yo quisiera iniciar la discusión, que creo que va a ser lo más interesante, es preguntándole a mis colegas cuál ha sido el impacto o cuál consideran ellos que pueda ser el impacto que va a tener el estudio Early TAVI recientemente publicado en pacientes asintomáticos y con estenosis aórtica severa, llevarlos a una intervención de manera temprana. No sé, Libardo o Luis o quienes quieran opinar, si creen que nuestro medio, que nuestras condiciones y nuestro sistema de salud está en capacidad de aceptar o de llevar a esta población de pacientes y que incluyeron en el Early TAVI, o si este estudio finalmente no va a tener un impacto mayor. No sé qué opinan ustedes y qué opina la doctora. Le pedimos ahora que nos cuente. I believe that it will be a paradigm, and because it's very difficult to help system to treat all the patients with the asymptomatic point of view, cardiovascular asymptomatic, but it is important because early referral can avoid heart failure, as we see in this case here. The patient, he had a lot of fear to be treated when he was asymptomatic, and when he came back 2 years later with a heart failure and the acute heart failure decompensation. So I think that it's important, but we have to fight and to try to find a solution to help our health system in Brazil and in all Latin America countries.
Sí, yo creo que todavía nuestros sistemas no van a estar preparados. Además, es una percepción muy personal, pero creo que el impacto que puede tener el Early TAVI en nuestra práctica realmente va a ser muy marginal. Creo que nosotros estamos todavía en un sistema de salud en el cual pues las condiciones clínicas y el riesgo quirúrgico no ha sido derrotado a pesar de que los estudios partner han demostrado que el beneficio de la intervención transcatéter en todos los escenarios. Creo que en nuestro medio y por las limitaciones que tenemos en nuestros sistemas de salud, la evaluación del riesgo sigue siendo importante y no solamente la edad de los pacientes, especialmente para el uso masivo de este tipo de terapias. Además, si uno va a la minucia del Early TAVI, la media de edad fue de 75,8 años, una población realmente mayor, son mayores de 75 años. Y si uno ve las diferencias que hay de manera temprana, la mayoría de la diferencia se presentó durante los 3 primeros meses y muchos de los pacientes que tuvieron que ser intervenidos con cirugía dentro del grupo de asintomáticos fueron pacientes en los cuales les aparece, pues, la aparición de los síntomas se presentó de manera temprana. Entonces, el decir que el paciente realmente estaba asintomático, a pesar de que se hacían la evaluación acuciosa de los mismos, podría ser realmente no tan ajustada a nuestra realidad, porque pues sabemos que pacientes mayores de 75 años con estenosis aórtica comienzan a limitar su capacidad física y comienzan a limitar sus actividades físicas antes de manifestar síntomas. Y es lo mismo que hemos venido viendo, que cuando el paciente manifiesta los síntomas, pues el deterioro de su calidad de vida y de su expectativa de vida se hace muy manifiesto, como lo mostró la doctora dentro y como lo ha mostrado hace más de 60 años el doctor Branwar dentro de sus estudios. De acuerdo con lo que dice el doctor Cabrales, en parte yo creo que el Early TAVI en nuestro medio y obviamente pues identificar pacientes asintomáticos con estenosis aórtica no es de todos los días. Nosotros identificamos pacientes porque se hacen sintomáticos y en mi caso, en mi práctica, es porque se hospitalizan por descompensación de su estenosis aórtica. Desafortunadamente, digamos que no tenemos un plan o un protocolo de promoción y prevención de que nos pueda, digamos, detectar esos pacientes. Y lo que dice el doctor Carles también es muy cierto. Muchos de estos pacientes a esa edad, 75 años, yo no creo que estén en una actividad física que de pronto desenmascare de verdad los síntomas de una estenosis aórtica. Entonces, puede quedar como en el aire esa pregunta, ¿sí? De qué tanto de estos pacientes de verdad son realmente asintomáticos. Y lo otro es que cuando uno mira los desenlaces, pues el desenlace fuerte de stroke y muerte, pues fue igual, ¿no? Digamos que de pronto es un grupo en el cual el impacto de tratar esta enfermedad no es tanto como en el de los otros grupos y de los otros estudios que, pues digamos que podíamos de pronto tratar de reducir un poquito esos eventos. Para completar, eu vou falar em portunhol agora, e é muito importante o teste de exercício nesses casos, para que possamos realmente averiguar se o paciente tem ou não tem síntomas, como disse o doutor Libardo. Esse teste de exercício é muito importante. Una intervención un poquito tratando de ser crítico con el Early Traver, que es un estudio muy interesante. Y quería, en los diferentes estudios realizados en la literatura, encontramos que la progresión a síntomas en pacientes que vienen asintomáticos con estenosis aórtica severa puede ser entre el 18 y 19% al año. En el Early Traver hubo 3 veces mayor, un número 3 veces mayor al que históricamente se venía revisando los estudios previos, fue el 41%. ¿Será que esto simplemente corresponde a un seguimiento muy estricto de estos pacientes o hay algo adicional en el estudio? Esto simplemente es por abrir la discusión y por crear un poco de controversia, dado que el 41% de estos pacientes desarrollaron algún tipo de sintomatología durante el primer año. ¿Será que simplemente esto corresponde a un
seguimiento bien estricto de estos pacientes o simplemente es algo adicional con el estudio. Yo creo que en nuestra práctica clínica hay pacientes que nos toca seguir en forma tal vez más estricta, eh, pero es bien interesante lo que pasó en el Early TAVR, y creo que nos deja algunas enseñanzas, por supuesto, de tal vez cómo se debe hacer el seguimiento en estos pacientes, pero es llamativo un desarrollo del 41% cuando tal vez los otros estudios mostraban otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que es muy cierto ese tema de probablemente el ser sujeto de investigación y la cointervención que tiene genera induce la aparición de los síntomas e induce este tipo de respuestas porque probablemente si está muy por encima. Y si ves ese 41% se hace de manera muy temprana dentro de las curvas que se comienzan a separar de una manera muy, muy temprana en el seguimiento. Entonces eso hace que el, la, la, el ser sujeto de investigación pueda generar este tipo de respuestas, este tipo de aparición de síntomas o de detección, por decirlo de alguna manera temprana, porque no es que aparezcan, es que se detecten de una manera más temprana y eso sea lo que genere la controversia. Yo quisiera avanzar un poquito y poner ese límite 75, porque hablamos 75.8, el límite de edad. Para nuestra población, pues que consideran las guías, hay algunas que son un poco más abiertas, como las europeas, que va desde 65 en adelante, 75 como el límite para pensar siempre en TAVI. ¿O qué opinan ustedes? ¿Cuál es ese límite? ¿O existe el número mágico para pensar en TAVI? Yo en mi práctica me peleo todos los pacientes por encima de 74 años. ¿Sí? Creo que, por ejemplo, el low risk, los dos estudios de bajo riesgo, todo el promedio de edad son 73 y 74 años. Y ya sabemos que va muy bien con las dos válvulas, la SAPIEN, la EUL, en bajo riesgo. Y la durabilidad de estas válvulas ya llega a más de 8 años, casi 10 años, comparativamente con las quirúrgicas. Entonces yo creo que definitivamente a esa edad todos los pacientes deben ir a TAVI. Obviamente hay muchas cosas, muchas arandelas en las decisiones clínicas, las aseguradoras, la valoración geriátrica del paciente, ¿sí? En mi centro todavía se opera mucho paciente, incluso pacientes ancianos. Pero yo trato de pelearme todos esos pacientes basándome en esa evidencia, ¿sí? Creo que de ahí para abajo no le hago mucha fuerza a pacientes para TAVI. Si alguno nos quiere compartir su experiencia, ¿cómo es la experiencia en los centros? Yo les comparto la mía. Yo creo que todo paciente mayor de 75 años que va a ser llevado a cirugía de cambio valvular aórtico, al menos debe ser discutido en un grupo de trabajo interdisciplinario. Y por eso procuramos hacerlo nosotros, tomar la discusión. En realidad no todos van a ir a válvula transcatéter. Yo creo que el clinical pathway o la vía clínica que deben recibir esos pacientes es todos los pacientes mayores de 75 años deben ser discutidos por el grupo quirúrgico y pongo en consideración cuántos de esos pacientes deben ser evaluados con una tomografía para evaluar las características anatómicas, porque el siguiente punto, para mí muy relevante en la decisión de TAVI, es evaluar las características anatómicas de la raíz aórtica. Si es una raíz aórtica que tiene unas características anatómicas que es favorable para una intervención transcatéter con la válvula que yo decida que le voy a implantar a ese paciente, probablemente eso incline la balanza hacia la intervención percutánea. Pero si el paciente es mayor de 75 años, pero con unas condiciones anatómicas que no son favorables, debemos recordar que los estudios de bajo riesgo excluyeron pacientes que tenían anatomía no favorable, y anatomía no favorable es extensa calcificación de la válvula o del complejo valvular, incluyendo el aparato subvalvular, los pacientes que están en los bordes, en los extremos de los diámetros anulares, los pacientes que están por encima de las indicaciones o por debajo, anillos muy pequeños, pacientes que tienen aorta bicúspide, que son cada vez los pacientes más jóvenes y son los pacientes que cada vez más tenemos que intervenir nosotros
estaban excluidos de los estudios de bajo riesgo. Sé que los resultados en aorta bicúspide son muy buenos, y eso lo tenemos claro, pero en los estudios no estaban incluidos. Y tampoco estaban incluidos pacientes con riesgo de oclusión coronaria que tenían altura coronaria baja o pacientes en los cuales la evaluación por los expertos consideraban que era un paciente que tenía alto riesgo de lesión del complejo valvular aórtico, y ya no hablamos solamente del anillo, sino todo el complejo valvular aórtico, incluyendo el tracto de salida, hasta incluso la unión sinotubular y la aorta ascendente. Entonces, yo creo que el siguiente paso después de los 75 años es hacer una evaluación de la raíz aórtica. Si el paciente no tiene unas características favorables, anatómicamente favorables o de bajo riesgo, creo que es un paciente que debe seguir por la guía quirúrgica. Si el paciente tiene un riesgo bajo y sé que yo como intervencionista le puedo ofrecer un resultado al menos similar o superior al procedimiento, a los resultados que le puedo ofrecer mi grupo quirúrgico, sigo por ese vía de la terapia transcatéter, ayudándome en las valoraciones adicionales, como decía Libardo, y en la posibilidad de tener una recuperación mucho más temprana. Yo creo que uno puede ser un poco más liberal, pero siempre y cuando tenga esas características, sean unas características que anatómicamente sea favorable y que mi grupo se ponga la mano en el considere y se ponga la mano en el corazón y sepa que le puede ofrecer unos resultados al menos lo suficientemente buenos o al menos tan buenos como los resultados quirúrgicos. Porque si empezamos a ofrecer resultados que no son buenos en poblaciones menores, de menores de 75 años, comenzamos a dejar fugas perivalvulares importantes, comenzamos a dejar pacientes con bloqueo auriculoventricular o con necesidad de marcapasos en un porcentaje muy alto. Comenzamos a tener pacientes en los cuales vamos a tener complicaciones de esa intervención, vamos a ir en contra de la terapia y vamos a generar un efecto adverso. Es decir, tenemos unos pacientes durante un tiempo, pero hacemos que la terapia caiga en desuso. Históricamente ya lo supimos, ya lo vivimos en nuestro país cuando abusamos de la terapia y la terapia cayó en desuso. Entonces creo que hay que ser muy responsables y no solamente la edad como un límite de intervención, sino sentarnos nosotros con nuestro grupo y evaluar a conciencia cuáles son realmente nuestros resultados y cuál es la posibilidad que nosotros le demos un buen resultado al paciente, o por lo menos comparable con el procedimiento quirúrgico. Buenas noches para todos. Yo soy cirujano, trabajo en la Clínica del Rosario en Medellín. Bueno, un comentario rápidamente. Yo no soy muy amigo de los números mágicos. Yo creo que en medicina, pues, de manera repetida vemos que esos números, cuando decimos por encima de 75, por debajo de 75, y dividir categóricamente esas poblaciones de acuerdo con un número en la edad, pues en la práctica no funciona muy bien. Nosotros en cirugía vemos con mucha frecuencia pacientes de 80 años que parecen de 60 y pacientes de 60 que parecen de 80. Entonces yo creo que realmente el ejercicio que tenemos que hacer es el que mencionaba alguien ahora, y es individualizar los pacientes y analizarlos con un grupo multidisciplinario y finalmente ofrecerle al paciente la mejor terapia que le podamos ofrecer. Hay características anatómicas, hay comorbilidades, hay muchas particularidades que pueden tener los pacientes mucho más allá de la edad, que nos pueden inducir a tomar una decisión en un sentido o en otro. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias por el aporte. Realmente es muy válido y por eso quería tomar ese punto, porque a veces las guías nos tratan de encasillar en unas poblaciones de pacientes y poniéndonos unos límites. Antes nos hablaban del alto riesgo, riesgo intermedio, bajo riesgo, y hablar de unos números simplemente como el STS, como una representación de un número, simplemente eso nos puede llevar a cometer errores porque sabemos que hay muchos factores adicionales en los cuales no están incluidos dentro de las guías. Y creo que sentarse en un grupo de trabajo interdisciplinario, conocer los resultados de los cirujanos, que el grupo quirúrgico conozca cuáles son sus resultados, y el grupo de intervencionismo conozca cuáles son sus resultados y los pongamos al servicio del que finalmente es nuestro cliente o nuestro objetivo, que es ofrecerle los mejores resultados disponibles o posibles a nuestro paciente. Creo que ese es el punto más importante, la discusión individualizada de cada uno de los casos y usar las guías como eso, como unas guías, pero no como camisas de fuerza. No sé, Luis, en su hospital, ¿cuál es la estrategia?
Nuestra estrategia nuestro centro, intentamos discutir con ustedes los pacientes que son de 75 o más años en la Junta Cardiovascular. Sin embargo, la Junta no solo se limita a esos pacientes que tienen más de 75 años, sino también eventualmente algunos que son menores, pero tienen alto riesgo, como ya ustedes mencionaban. Nosotros, para cerrar este tema, yo creo que nosotros lo que intentamos es nunca convertir un paciente de bajo riesgo quirúrgico en un TAVI de alto riesgo. Me explico. Cuando un TAVI tiene alto riesgo como TAVI como tal, o sea, coronarias bajas, calcificaciones demasiado excesivas que vayan a comprometer o que nos vayan a llevar tal vez a una ruptura anular o a alto riesgo para el paciente, pero tiene un bajo riesgo quirúrgico, ese paciente nunca lo llevamos a TAVI para convertirlo en un alto riesgo de TAVI, con el objetivo de mantener nuestra estadística buena, mantener nuestros resultados buenos, y también, por supuesto, conociendo nuestros resultados de los pacientes quirúrgicos. De acuerdo, creo que eso es muy importante y recojo esas palabras que acaba de decir Luis, y es no convertir un paciente de bajo riesgo quirúrgico en un TAVI de alto riesgo, y eso es realmente muy importante y creo que esos son los puntos. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales de esta discusión que estamos teniendo, de el momento de seleccionar el paciente ideal para una intervención transcatéter. ¿Cuál válvula seleccionar? Yo creo que una posición muy importante es con la cual yo crea que le puedo ofrecer los mejores resultados al paciente, sea independiente de la tecnología que yo maneje y independientemente de la tecnología con la cual yo me sienta cómodo. Creo que lo que hay que acomodar es la anatomía del paciente a la válvula que más le convenga y no la válvula que tengo yo disponible a la anatomía del paciente. Yo siempre he insistido en ese punto, y es que uno debe hacer la intervención con la válvula que sea la que beneficie a cada uno de los pacientes, no con la válvula que yo tenga disponible forzando esa intervención para convertir un TAVI de bajo riesgo en una intervención muy riesgosa por la tecnología que yo estoy utilizando. Y creo que eso es otro de los puntos adicionales en los cuales nosotros debemos hacer énfasis, y es que la selección, y uno puede tratar de discutir si hay una válvula mejor que autoexpansibles, balón expansibles. Digamos que todas las válvulas tienen unos nichos, una población de pacientes a los cuales tienen mejores resultados. Si ustedes ven, los estudios son realmente comparables en el seguimiento en el global de los pacientes, pero hay poblaciones en particulares en las cuales, por las consideraciones anatómicas y por las experiencias de cada uno de los grupos, creo que es muy relevante que se utilice la válvula que beneficia a ese paciente en condiciones particulares. Y creo que eso es parte de la responsabilidad de nosotros como intervencionistas y de los grupos de trabajo multidisciplinarios para, dentro del proceso de selección y de individualización de cada uno de los pacientes, una vez hablamos nosotros de la indicación correcta del paciente, tomamos la decisión que la intervención es percutánea, debemos seleccionar el dispositivo correcto y la técnica correcta de implante. Creo que ese es el siguiente punto, porque de seleccionar el dispositivo y la técnica es la única forma que nosotros podemos mejorar los resultados y garantizarle al paciente que puede tener un buen resultado. No solamente dentro del procedimiento, sino un resultado que vaya a ser duradero dentro de su expectativa de vida, porque eso es a lo cual nosotros nos estamos enfrentando cada vez que intervenimos pacientes mucho más jóvenes. Entonces, hablar sobre un beneficio de una tecnología, yo creo que hay que hacerlo a la luz de la experiencia de los grupos y de la individualización de cada uno de los pacientes. En tu hospital, ¿cuál es el enfoque paciente que tiene enfermedad valvular aórtica y tiene cáncer? ¿Tuvo cáncer o ya fue tratado para cáncer? O sea, lo remiten al oncólogo o a la especialidad de base, porque un alto porcentaje de los pacientes ancianos que comparten la enfermedad valvular aórtica tienen cáncer o tienen cáncer en tratamiento o le van a tratar un cáncer. ¿Cómo lo manejan ustedes allá este tema para tomar la decisión de
hacer el procedimiento o no hacerlo. Sí, sí, creo que esa es una pregunta muy interesante. Hay dos escenarios en los cuales es muy relevante esto. Uno es cáncer y otro en el cual nos estamos enfrentando en la actualidad nosotros, y ahorita se los comento un poco, es en pacientes pretransplante, incluso en pacientes pretransplante de otros órganos, pacientes pretransplante renal, paciente pretransplante hepático, paciente pretransplante de otros tipos de otro tipo de trasplante que son también un escenario adicional. Probablemente es una población de pacientes menor y tengamos nosotros con mayor frecuencia esta historia del cáncer, pero ya estamos llegando a esos pacientes pretransplantes y ahora les cuento un poco la experiencia que nosotros tenemos sobre los pretransplantes. En los pacientes con cáncer, obviamente es muy importante tener, que nosotros tengamos interacción con el médico tratante, con su oncólogo. Es muy importante hablar sobre expectativa de vida e individualizar cada uno de los pacientes por las características del tipo de cáncer que está teniendo y la estadificación que tienen los pacientes. En algunas oportunidades, las peores experiencias que hemos tenido son con aquellos cánceres en los cuales tienen un alto riesgo de trombogenicidad, es decir, que generan estados protrombóticos acelerados, porque hemos tenido pacientes a los cuales hacemos implantes de válvula con la expectativa de iniciar un tratamiento farmacológico, un tratamiento de quimioterapia para tratarles el cáncer y lo que hemos logrado es tener complicaciones trombóticas. Recuerdo un par de pacientes que hemos tenido tromboembolismo pulmonar masivos o pacientes que han tenido problemas de trombosis de la válvula. Entonces, ese es el escenario de pacientes con cáncer activo que son realmente complejos de manejar. Son pacientes también que durante el proceso de quimioterapia en algunas oportunidades tienen compromiso de las líneas celulares, algunos tienen eventos de sangrado o infecciones incrementadas. Si el paciente tuvo historia de cáncer y no es cáncer como seno o que haya recibido radiación, que en la actualidad son otras de las consideraciones para hacer válvulas en pacientes jóvenes, nosotros nos valemos mucho de la expectativa, de la remisión que haya tenido de la enfermedad y vamos adelante y lo tratamos como un paciente curado y no tenemos ninguna reparo al hacerle un tratamiento valvular. O pacientes en los cuales tienen cánceres que son, entre comillas, de expectativa de vida larga, y estoy hablando de expectativa de vida larga como los pacientes que tienen mieloma, o los pacientes que tienen cáncer de próstata, o los pacientes que tienen otro tipo de cáncer que les da una expectativa larga con tratamiento farmacológico. Esos pacientes nosotros hemos puesto particularmente un límite de edad, un límite de 2 años como expectativa de vida propuesta por el grupo de oncología antes de hacer la intervención. Sé que aquí podemos entrar en la discusión de, hay pacientes, hay grupos o en las guías se habla de 1 año, pero creo que para nuestro sistema de salud y para las condiciones de nuestro sistema, internamente tomamos la decisión que 2 años es por lo menos una expectativa que podría generar un costo de efectividad del procedimiento transcatéter. Y en resumen corto, los pacientes que van a pretransplante, lo que procuramos es hacerlos de manera temprana para que sean sometidos rápidamente a la intervención, porque a un paciente con estenosis aórtica no le trasplantan ni el riñón, ni le trasplantan el hígado, ni le hacen trasplante de ningún otro órgano sólido, especialmente estos dos anteriores por los cambios hemodinámicos. Entonces procuramos hacerlos de manera temprana y ya tenemos una población de pacientes que hemos venido tratando y que han sido llevados a trasplante. Realmente les va muy bien. Teníamos algo de prevención sobre la inmunosupresión, pero creo que en la actualidad eso es un tema que ha mejorado muchísimo y el trasplante de hígado, por ejemplo, cambia la expectativa de vida al igual que el trasplante renal. Entonces creo que es una población de pacientes a las cuales les ofrecemos sin ningún reparo. Doctora, no sé su opinión sobre esta población específica de pacientes con cáncer. E a minha experiência é muito complicado, porque uma das complicações desses pacientes é justamente apresentar às vezes, quadro de estenose aórtica, e o que hacemos aqui em Brasil temos muito cuidado com os pacientes que receberam radiação,
porque é complicado na hora de indicar qual o tipo de procedimento, e sempre tentamos identificar de alguma forma, ou através de troponina ou de BNP, para tentarmos identificar o quanto antes, o quão mais temprano, alguma alteração cardiovascular. Pero que mas assim, que vimos e manejamos aqui como cardio-oncologia. No me queda sino agradecerle a la doctora por este espacio y a todos los que tuvieron la gentileza de conectarse en esta reunión. Gracias.